¿Qué tal, gente? Habíamos quedado dentro de prisión discontinua y salidas transitorias, o salidas transitorias y prisión discontinua. eh, Luego de que se diga, o se dijera los requisitos del artículo 17. Bien, les comento, de fondo tenemos a Chip y Potato. Espero que se escuche bien lo que estoy diciendo. ¿Sí? Ahí le regalé una computadora a la gorda y se conecta a Netflix por medio de la misma, porque en el televisor no sé qué problema hay, que también es de ella. Todo de ella. Vamos. Bien, dice la ley 12256 establece una discriminación respecto de los tipos de beneficios a los que se pueden acoger los internos según el régimen en el que se encuentran. Así determina que para los condenados que se hallaren en un régimen cerrado no habrá posibilidad de otras salidas que la libertad asistida y la libertad condicional, cuyo articulado se analizará luego. Por su parte, sí podrán obtener distintas formas de ingresos los que se encontrarán en un régimen abierto o semiabierto. La ley determina que en un régimen de privación de libertad se caracteriza por la aplicación exclusiva de programas que impliquen autogestión, artículo 119. Y uno semiabierto se caracteriza por la aplicación de programas que permitiendo un adecuado nivel de autogestión por parte de los internos facilite su interacción entre los límites propuestos por el servicio penitenciario, artículo 132. Agregando luego la división en dos modalidades. La amplia albergará a aquellos internos cuyas características personales permiten que sus respectivos programas de tratamiento se desarrollen no solo en el establecimiento, sino también en sus zonas aledañas, con mínimos recaudos de control. Artículo 133. Creo que es lo que llaman las casitas, generalmente. Y la limitada estará destinada a aquellos internos que, evidenciando un grado suficiente de adaptación institucional, sean beneficiados de programas de tratamiento caracterizados por el ejercicio de distintos grados de autocontrol desarrollados dentro de los límites del área de seguridad de la dependencia que los alberga. Artículo 134. En este contexto, la ley de ejecución de la pena privativa de libertad de la provincia de Buenos Aires permite a los encuadrados en un régimen abierto alternativas a la prisión discontinua y semidetención, sea como prisión nocturna o como prisión diurna. Así establece que los lineamientos de los programas de tratamiento correspondientes al régimen abierto estarán determinados por la evaluación particular de cada caso, abarcando desde las formas semi-institucionales con alojamiento en las dependencias y salidas laborales, educacionales, asistenciales y familiares hasta el tratamiento de la comunidad, en la comunidad. Artículo 122, enumerando a continuación lo siguiente. Artículo 123. Las formas semi-institucionales también comprenderán: 1. La prisión discontinua. Permanencia del condenado en el establecimiento por fracciones no menores de 36 horas, procurando ese periodo no coincida con días laborables de aquel. 2. La semidetención con sus modalidades prisión diurna y prisión nocturna. Permanencia diaria del condenado en el establecimiento durante
fracciones del día no destinados al cumplimiento de obligaciones familiares, educacionales o laborales. Por su parte, a quienes hayan un régimen semiabierto se les podrá conceder, según el texto de la ley, salidas transitorias. De tal manera, el artículo 146, según la ley 12.543, explicita que dichas salidas se otorgarán bajo las condiciones previstas en el artículo 100 de la presente ley, por razones familiares, sociales o de trabajo, en cumplimiento de los programas específicos formulados para la modalidad amplia, debiéndose facilitar en este instituto únicamente el condenado que se encontrará en el régimen semiabierto, en supuesto del artículo 133 de la ley, y ante la proximidad del egreso que se establece en 6 meses antes del término previsto por el cumplimiento de la pena o la accesoria de reclusión por tiempo limitado, ¿sí? A continuación se determinan parámetros tendientes a establecer ciertas modalidades, a saber, 1. La mínima custodia. 2. Confiada a la tutela de un familiar o persona responsable. 3. Bajo su propia responsabilidad. Por último, y también para los incluidos en el régimen semiabierto, la ley permite las denominadas salidas a prueba, que consiste en que los internos sean incorporados en un programa que contemple salidas transitorias, las que se otorgarán bajo las condiciones previstas en el artículo 100. Libertad condicional. 2. Libertad condicional. La libertad condicional se halla prevista en el Código Penal de la siguiente forma. Artículo 3. El condenado a reclusión a prisión perpetua que hubiere cumplido 20 años de condena, el condenado a reclusión temporal a prisión por más de 3 años que hubiere cumplido los 2/3 de su condena, y el condenado a reclusión o prisión por 3 años o menos que por lo menos hubiese cumplido 1 año de reclusión u 8 meses de prisión, observando la regularidad de los reglamentos carcelarios, podrá obtener la libertad por resolución judicial previo informe de la dirección del establecimiento bajo las siguientes condiciones. 1. Reside en el lugar que determine el auto de soltura. 2. Observar las reglas de inspección que fije el mismo auto, especialmente la obligación de abstenerse de bebidas alcohólicas. 3. Adoptar en el plazo que el auto determine oficio, arte, industria, profesión, si no tuviera medios propios de subsistencia. 4. No cometer nuevos delitos. 5. Someterse al cuidado de un patronato indicado por las autoridades competentes. Estas condiciones regirán hasta el vencimiento de los términos de las penas temporales y en las perpetuas hasta 5 años más, a contar desde el día de la libertad condicional. Artículo 14. La libertad condicional no se concederá a los reincidentes. Este artículo fue declarado en algunas oportunidades como inconstitucional porque básicamente viola el principio de non bis in idem o nel bis in idem, como prefieran denominarlo en latín, el cual implica la imposibilidad del Estado de juzgar a un sujeto más de una vez por un mismo hecho. ¿Sí? Artículo 15. La libertad condicional será revocada cuando el penado cometiera un nuevo delito o violare la obligación de residencia. En estos casos no se computará en el término de la pena el tiempo que haya durado la libertad. En los casos de los incisos 2, 3 y 5 del artículo 13,
El tribunal podrá disponer que no se compute en el término de la condena todo o parte del tiempo que hubiere durado la libertad hasta que el condenado cumpliese lo dispuesto en dichos incisos. Artículo 16. Transcurrido el término de la condena o el plazo de 5 años señalados en el artículo 13, sin que la libertad condicional haya sido revocada, la pena quedará extinguida, lo mismo que la inhabilitación absoluta del artículo 12. Artículo 17. Ningún penado cuya libertad condicional haya sido revocada podrá obtenerla nuevamente. Bueno, acá la libertad condicional habla de que los de condenación perpetua lo pueden obtener a los 20 años de condena. Tengo serias dudas si esto no fue modificado. El condenado a reclusión temporal o a prisión por más de 3 años que hubiere cumplido los 2/3 de su condena. Y el condenado a reclusión o prisión por 3 años o menos que por lo menos hubiese cumplido 1 año de reclusión u 8 meses de prisión. ¿Sí? Nada, me llaman la atención ciertas cosas que después les voy a comentar. Que los invita a reflexionar. Un juez nacional bastante bueno, por lo menos lo que se dice como juez, me discutía a muerte que la libertad condicional en todos los casos, particularmente en penas que no superen los 3 años, se obtenía cumplidas las 2/3 partes. No importa el juez, todos nos equivocamos, todo el tiempo. Pero los invito a reflexionar. Les puedo dar miles de ejemplos de ese tipo. Que cuando a uno se lo saca del cuadradito que le toca dentro de todo el sistema, no tiene la menor idea de lo que estás hablando, planteando o lo que sea, o lo que fuese. Cuando lo sacas del cuadradito, inventan normas jurídicas, crean institutos, fluyen las sentencias arbitrarias, las resoluciones arbitrarias, nada. Artículo 15. En los casos de los incisos segundo y tercero, quinto del artículo 13, el tribunal podrá disponer que no se compute en el término de la condena todo en parte del tiempo que hubiera durado la libertad hasta que el condenado cumpliese con lo dispuesto en dichos incisos. Artículo 16. Transcurrido el término de la condena o el plazo de 5 años señalados en el artículo 13, sin que la libertad condicional haya sido revocada, la pena queda extinguida, lo mismo que la inhabilitación absoluta del artículo 12.
Artículo 17. Ningún penado cuya libertad condicional haya sido revocada podrá obtenerla nuevamente. Esto ya lo había leído. Por su parte, la ley 24660 regula el instituto diciendo, artículo 28, el juez de ejecución o juez competente podrá conceder la libertad condicional al condenado que reúna los requisitos fijados por el Código Penal, previo los informes fundados de los organismos técnicos criminológicos y del Consejo Correccional de Establecimiento. Dicho informe deberá contener los antecedentes de conducta, conceptos y dictámenes criminológicos desde el comienzo de la ejecución de la pena. Artículo 29. La supervisión del liberado condicional comprenderá una asistencia social eficaz a cargo de un patronato de liberados o de un servicio social calificado de no existir aquel. En ningún caso se confiará a organismos policiales o de seguridad. Artículo 30. Entre 60 y 90 días antes del tiempo mínimo exigible para la concesión de la libertad condicional o la libertad asistida, artículo 64, el condenado deberá participar de un programa intensivo de preparación para su retorno a la vida libre, el que por lo menos incluirá información, orientación y consideración con el interesado de las cuestiones personales y prácticas que deba afrontar el egreso para su conveniente reinserción familiar y social. B. Verificación de la documentación de identidad indispensable y su vigencia o inmediata tramitación si fuere necesario. C. Previsiones adecuadas para su vestimenta, traslado y radicación en otro lugar, trabajo, continuación de estudios, aprendizaje profesional, tratamiento médico, psicológico o social. Artículo 31. El desarrollo del programa de prelibertad elaborado por profesionales del servicio social en caso de egresos por libertad condicional o por libertad asistida deberá considerarse con los patronatos, deberá coordinarse con los patronatos de liberados. Me choca un poco eso de patronato, el nombre me choca. Una mera etiqueta, ¿no? Pero patronato. No, ya hablé algo, ya dije algo, patronato. En los egresos por agotamiento de la pena privativa de libertad, la coordinación se efectúa con los patronatos liberados, la organización de asistencia penitenciaria y con otros recursos de la comunidad. En todos los casos se promoverá el desarrollo de acciones tendientes a la mejor reinserción social. Acá en los egresos por agotamiento de la pena privativa de libertad es lo que se suele llamar de punta a punta. ¿Sí? Salí cumplido. Punta a punta. Libertad asistida. El artículo 24.660 ha previsto una forma de libertad anticipada, denominada libertad asistida, la regulada de la siguiente forma. Artículo 54. La libertad asistida permitirá al condenado, sin la accesoria del artículo 52 del Código Penal, el egreso anticipado y su reintegro al medio libre 6 meses antes del agotamiento de la pena temporal. El juez de ejecución o juez competente, a pedido del condenado y previo de los informes del organismo criminológico del Consejo Correccional del Establecimiento, podrá disponer la incorporación del condenado al régimen de libertad asistida. Les adelanto, yo creo que fue no una creación jurisprudencial, sino, yo diría, una creación tumbera. El, podríamos denominar, Instituto de la Libertad Condicional en términos de asistida, creo que se denomina, o asistida en términos condicionales, no,
no sé, el nombre, la etiqueta, la idea es la siguiente, que dijeron, ¿por qué estos que no pueden gozar de la libertad condicional, sí, por ejemplo, los residentes, los declarados residentes, sí pueden gozar de la libertad asistida, y nosotros, que somos más buenos, no podemos gozar de ese beneficio y podemos acceder a la libertad condicional? Entonces, ¿qué dijeron? Ejemplo, la libertad condicional se puede obtener, no sé, se me ocurre, a los 6 años, ¿sí? Eh, podrían salir en este instituto creado 6 meses antes, o sea, a los 5 años y 6 meses, eh, digamos, en la asistida en términos de condicional, la condición de terminar asistida, no recuerdo el orden. Cuando eso puede constituir un gran riesgo para la sociedad. El juez de ejecución o juez competente podrá denegar la incorporación del condenado a este régimen solo excepcionalmente y cuando considere por resolución fundada que el egreso puede constituir un grave riesgo para el condenado o para la sociedad. Artículo 55. El condenado incorporado al régimen de libertad asistida deberá cumplir las siguientes condiciones. 1. Presentarse dentro del plazo fijado por el juez de ejecución o juez competente al patronato de liberados que le indique para su asistencia y para la supervisión de las condiciones impuestas. 2. Cumplir con las reglas de conducta que fije el juez de ejecución o juez competente, las cuales sin perjuicio de otras que fueren convenientes de acuerdo a las circunstancias personales y ambientales del condenado, podrán ser a. Desempeñar un trabajo, oficio o profesión o adquirir los conocimientos necesarios para ello. B. Aceptar activamente el tratamiento que fuera menester. C. No frecuentar determinadas personas o lugares, abstenerse de actividades o hábitos que en el caso se consideren inconvenientes para su adecuada reinserción social, salvo expresa indicación en contrario, siempre regirá la obligación señalada en el inciso A de este apartado. 3. Residir en el domicilio consignado en la resolución judicial, el que podrá ser modificado previa autorización del juez de ejecución o juez competente para el cual éste deberá requerir opinión del patronato respectivo. 4. Reparar en la medida de sus posibilidades los daños causados por el delito en los plazos y condiciones que fije el juez de ejecución o juez competente. Estas condiciones regirán a partir del día del egreso hasta el del agotamiento de la condena. Artículo 56. Cuando el condenado en libertad asistida cometiera un nuevo delito o violar la obligación del apartado 1 del artículo 55, la libertad asistida será revocada. Te da más vueltas para sacar de la pajarera. Dios. El resto de la condena se agotará en un establecimiento semiabierto o cerrado. Si el condenado en libertad asistida incumpliere reiteradamente las reglas de conductas impuestas y violar la obligación prescripta del artículo 3 del apartado 3 del artículo 55 o se sustrajere sin causa de la prescripta del apartado 4 de este artículo, el juez de ejecución o juez competente podrá revocar su incorporación a la libertad asistida o disponer que no se le compute en la condena todo en parte del tiempo que hubiera durado la inobservancia. En tal sentido, se prorrogarán los términos hasta tanto acatare lo dispuesto en el plazo que se fije bajo procedimiento de revocatoria. En los casos de revocatoria deberá practicarse nuevo cómputo, no considerándose el tiempo que haya durado la libertad.
Por su parte, la ley provincial, la 12.256, establece un sistema similar en la concepción general. Así lo regula. El artículo 104, la libertad asistida permitirá al condenado el ingreso anticipado y su reintegro al medio libre 6 meses antes del agotamiento de la pena temporal. Igual beneficio podrá otorgársele al condenado a penas mayores de 3 años de prisión o reclusión 6 meses antes del término previsto del artículo 13 del Código Penal para la obtención de la libertad condicional. Yo pensé que había sido una creación. No, está regida, no lo sabía. ¿Sí? No lo sabía. Sabía de su existencia, pero no conocía la fuente. Artículo 106. El condenado incorporado al régimen de libertad asistida deberá cumplir, además de las obligaciones que el juez de ejecución o juez competente fije, las siguientes. 1. Residir en el domicilio consignado en la resolución judicial. 2. Procurarse un trabajo u oficio. 3. No frecuentar personas o lugares y abstenerse de actividades o conductas inconvenientes para su adecuada inserción social. 4. Presentarse al patrono legal responsable de su asistencia y supervisión. Artículo 107. Se revocará la libertad asistida cuando el liberado cometiera un nuevo delito o incumpliera reiteradamente las obligaciones impuestas. Como se advierte, se convierte en una alternativa de disminución de la prisionización en parte más amplia que la prevista por la ley 24.660, dado que permite el ingreso anticipado no solo respecto al momento del agotamiento de la pena, sino también al momento del cumplimiento del tiempo necesario para obtener la libertad condicional de este instituto, la asistida en términos de condicional, la condición en términos de asistida, la asistida en términos de condicional, me gusta más, que la 24.660 no la contempla. Ojo, porque nosotros, los abogados de a pie, vamos a ver el Código Procesal Nacional, el Código Procesal ahora Federal, el Código Provincial, siempre los procesales, por supuesto, el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nada, se complica a veces, pero hay que estar preparado para cualquier historia, ¿sí? De todas formas, como decía Gordillo, sepan los principios. Después viene el texto, pero saben los principios. Ojo, que en cada, digamos, jurisdicción, el código de rito, como suelen denominarlo, y es una denominación que me parece adecuada, ¿no? El ritual es sagrado, prima sobre tratados de los derechos humanos, tratados internacionales que están por sobre la ley, están por sobre la Constitución, están por sobre las leyes nacionales. O sea, el ritual es sagrado. Nosotros vamos a ver como 4 rituales. ¿Sí? Una suerte de politeístas, ¿no? Bien, hacemos un corte. A ver si terminó Chip y Potato. O Potato.